Dios es bueno, que nos da la oportunidad de poder llegar a tu celular otra vez. Ya lo extrañaba, estaba ya expectante, ya deseoso por poder llegar a ustedes con una palabra contundente, con una palabra que ciertamente usted estaba esperando. Le hemos titulado Inconformes, más que una prédica, es una enseñanza. Ustedes saben que a mí me encanta enseñar todo lo que la palabra de Dios dice. Y hoy me tomé la libertad y el atrevimiento de poder traer una enseñanza. Por eso que le voy a dar algunos segundos para que busque un lápiz y un papel, porque Dios te va a enseñar 3 puntos extraordinarios. Voy a hablar hoy de 3 puntos de una generación inconforme. Yo quiero levantar una generación inconforme en las cosas de Dios. Si en algún momento ha llegado el abatir en la vida, el desánimo, esta palabra es para ti, porque te voy a dar unos puntos claves de cómo ser un inconforme en las cosas de Dios. Nunca conformarte con lo que has vivido, siempre reconociendo y expectante de que en Dios nunca hay cosas iguales, siempre hay algo diferente. Por eso hoy quiero levantar una generación inconforme en las cosas de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 y 9 y 10, dice así: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron en uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Note que él dijo sea sobre mí, no dentro de mí. Él dijo sobre mí. Y es muy impresionante y muy claro que podamos entender esto. Y el día dice así: él les dijo: cosa difícil has pedido, pero no imposible. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Por eso quiero ponerle de tema inconformes. Tome nota, vamos a hablar de 3 tiempos que nos enseña cómo podemos expandirnos como ministerio. 3 tiempos que nos enseña de cómo ser inconformes en las cosas de Dios. Vamos a hablar de 3 tiempos. El primer tiempo que voy a tocar es el tiempo de reconocer el llamado de Dios. Hay gente que dice: Brian, ¿y cómo yo puedo identificar cuando Dios me está llamando a algo sobrenatural? Vamos a estar hablando de eso. El primer tiempo, tiempo de reconocer el llamado de Dios. Segundo tiempo que vamos a estar hablando es tiempo de enseñanza antes de ejercer el llamado. Nadie puede ejercer un llamado sin antes aprender y enseñar y poder ser enseñado por las pruebas y las tribulaciones que a veces pasamos, pero cada una de ellas son una escuela. Tercer punto es tiempo de ejercer la autoridad y el llamado. Puede ser que uno de estos 3 tiempos sea el que tú estés viviendo hoy y te vas a identificar en alguno de ellos. Y vamos a tocar el primer punto: tiempo de reconocer el llamado de Dios. Lo primero es que vemos en la historia de Elías y Eliseo, y es que Eliseo lo primero que hace es que identifica cuando Elías lo llama. Voy a volver a repetirlo. Eliseo identifica cuando Elías lo llama. Dice la Biblia que él estaba arando 12 yuntas de bueyes y él estaba arando la última, o sea, él estaba en lo último. Y es impresionante porque puede ser que la gente piense que el único que escoge Dios es aquel que esté frente todo el tiempo. Y del Dios que yo predico es aquel que lo que no califica un hombre, Dios lo califica. Lo que expulsa a la gente es lo que Dios escoge. Por eso, no importando en qué posición hoy tú te encuentres, tienes que identificar que puede ser que Dios te llame al frente, como también te llame en el último lugar. No importando los últimos tiempos en los cuales tú estás pasando, que te sientes olvidado o te sientes como que Dios llama a todo el mundo menos a ti, te tengo una buena noticia. Aún estando en el último lugar, Dios te va a identificar porque Él sabe que dentro de ti hay un potencial. ¿Cómo yo sé que Eliseo identificó el llamado? Bueno, dice que Elías le tira el manto. Note algo. La generación la cual yo le estoy predicando es aquella que está tan hambrienta por la presencia y por el llamado de Dios, que muchas veces ese llamado no va a ser por una palabra, sino que va a ser por algo profético, por
por literalmente una vivencia profética. En ningún momento vemos que la Biblia dice que Elías llama por el nombre a Eliseo. Lo único que hace es que le tira el manto, o sea, hace un acto profético. Esto fue indispensable para Eliseo y dijo, ciertamente este manto tiene una autoridad y yo siento que Dios me está llamando. ¿Cuál es el problema de la gente? Que si no lo llaman por el nombre o seguro social o no te dicen así te dice Dios, no sabemos identificar el llamado de Dios. Y yo creo que esta generación que está viviendo hoy es aquella generación que está tan hambrienta por Dios que solamente un acto profético es aquel que levanta identificada para que sepas que Dios te está llamando. Lo segundo que hace en el primer tiempo es que deja todo por su llamado. Dice la Biblia que él dejó su casa, dejó su familia, todo por Jesús. Es impresionante porque hoy queremos agarrar un llamado sin dejar cosas que nos atan. Puede ser que Eliseo nos enseña aquí de que dejó cosas materiales en su casa, pero ¿qué tú tienes que dejar para identificar el llamado de Dios? Yo no te estoy invitando a que dejes tu familia, yo no te estoy instando a que dejes tus hijos. Lo único que te estoy es motivando a que dejes todo aquello que realmente te esté quitando el tiempo de ese llamado que Dios te está identificando. Hoy es el momento de dejar todo lo que atropella tu ministerio. Hoy es el día donde Dios te dice, necesito que sueltes todo por mí. Necesito que no importando lo que esté pasando en tu vida, todo lo que te quite el tiempo para mí, necesito que lo dejes todo por mí. Porque muchas veces queremos ministerio sin soltar las cosas viejas. Y hoy voy a hablarle a gente que está viviendo el 2017, arrastrando las vivencias del 2016. Y la Biblia dice, yo hago cosa nueva. Y Dios te dice hoy, yo hago algo nuevo. No sigas arrastrando 2015, 2016, cuando estamos en el 2017. Agarra el llamado que Dios te ha dado y suéltalo todo por Jesús. Porque te aseguro algo, todo lo que Dios te va a entregar de ahora en adelante será mayor que lo que dejaste atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que nos adelantamos para ver la gloria postrera que siempre va a ser mayor que la primera. Por eso, déjalo todo por tu llamado. Yo no sé si alguna amistad te está interrumpiendo para que tú veas la gloria de Dios. Y Dios te está diciendo, suéltalo. Yo no sé si algún mismo familiar te está lacerando tanto y Dios te dice, suéltalo. Es el momento donde Dios te dice, si identifica que yo te estoy llamando, suéltalo todo por mí sin llorar y sin decir, Señor, lo perdí. Porque recuerde algo, en Dios nunca se pierde, en Dios siempre hay ganancia. Y el tercer punto en ese primer tiempo es que sacrifica alabanza de gratitud por su llamado. Dice que cuando va a su casa, hace un sacrificio y derrama un sacrificio delante de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué él hace ese sacrificio? Porque él entiende que solamente por la misericordia de Dios fue llamado. ¿Cuál es el problema? Hay un gran problema cuando somos llamados, identificados por Dios. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no tenemos los pies en el piso, pero nuestra mente en el cielo, nos podemos dañar el corazón. Y hay mucha gente que mientras no tienen posición, son bien humildes. Mientras no tienen posición, son bien accesibles. Pero ¿cuál fue el secreto de la victoria de Eliseo? Que antes de irse a servir, dice que él sacrificó alabanza. Eso me quiere decir Señor, yo no merecía que tú me llamaras, pero por tu misericordia te alabo porque aunque no lo merezco, tú me llamaste. Aunque no lo merezco, tú me miraste. Aunque no lo merezco, tú me calificaste. Entonces, para tener un ministerio y reconocer, escuche bien, y reconocer el llamado de Dios, tenemos que darle gratitud en adoración. Y cuarto y último punto en ese primer tiempo es que reconoce que para ser grande hay que servir. La Biblia es clara y dice la Biblia que nosotros no venimos a ser servidos, vinimos a servir. ¿Cuál es el problema de hoy? Quiero altar sin primero servir. Quiero ministerio sin antes servir. Quiero grandeza sin antes servir. Quiero aplausos sin antes servir. Y Dios te dice, tú naciste para servir. Es más, yo creo más en que Dios bendice al que sirve, porque como dicen por ahí,
El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Por eso Dios te dice, reconoce que para ser grande tienes que servir. Porque recuerda algo, al altivo Dios lo mira de lejos, mas al humilde Dios lo acerca a su corazón. Por eso hoy estoy buscando gente que se atreva a servir. Y usted dirá, Brian, tú hablas, pero háblame de tu vida. Mi equipo de trabajo del proyecto La Iglesia en la Calle sabe de que Brian Caro tiene algo bien, pero que bien identificado en su vida. Y es que Dios me llamó a ser líder, pero el líder no es el que manda o el dar directrices. El verdadero líder es aquel que enseña cómo se hacen las cosas. Eso me lo enseñó Jesús. Por eso ellos saben que yo soy el primero que llego y soy el último que me voy. Porque entiendo que para yo liderar no tiene que ver nada en cuanto yo mando. Tiene que saber que el verdadero líder es el que enseña cómo se hacen las cosas. Por eso si usted quiere un ministerio grande, tenemos que comenzar sirviendo. Segundo tiempo, tiempo de enseñanza antes de ejercer el llamado. Dice que Elías tuvo que ir 4 lugares con Eliseo. Y tú dirás, Brian, ¿por qué 4 lugares? Cada lugar tiene algo profético que lo identifica en un tiempo extraordinario. Y es que el primer lugar donde fueron fue de Gilgal, salieron de Gilgal. Y Gilgal significa rueda de continuación. Representa como que Dios no ha terminado con nosotros. Y cuando nosotros entendemos que aunque Dios nos llamó, nosotros estamos constantemente en una rueda de continuación, en una rueda de formación, entendemos que en cualquier momento Dios te va a comenzar a romper y hacer otra vez. Que no importando cuánto más Dios te use, Dios siempre te tiene en la rueda. No importando que Dios use a Brian Caro, te tengo en la rueda. Porque a lo mejor tengo que trabajar el carácter, tengo que trabajar el pasado. Comenzamos a ser trabajados por la rueda de continuación. No importando cuán más alto Dios nos ponga, tenemos que entender que tenemos que estar en esa rueda, porque como yo digo, este es mi lema, muchos aman el alfarero, pero odian sus manos, porque el alfarero te moldea, pero sus manos literalmente muchas veces te moldean tan fuerte que te duele. Entonces el segundo sitio que llevaron a Eliseo fue a Betel, y Betel significa casa de Dios. ¿Qué simboliza en mi vida? Direcciones, enseñanzas, cambiar nuestro carácter, nuestra manera de pensar y hablar. No podemos tener un ministerio poderoso si no hemos comenzado a tener un carácter sólido en Dios. Hoy en día tenemos un problema, y yo creo que es un problemazo que tenemos dentro de la iglesia hoy. Y es que tristemente el líder escoge a sus discípulos por talento y no por carácter. Entonces vemos los altares donde literalmente vemos una buena adoración. Vemos que la gente sabe cantar. La gente tiene un buen léxico al hablar. Pero a la primera que el pastor o el apóstol o el líder lo regaña o lo trata de poner algún tipo de enseñanza, corren y se van para otra iglesia. Porque tenía talento, pero no tenía carácter. Sin embargo, hay iglesias que tú entras y están un poco desafinados. Pero no importando cuántas veces el pastor a lo mejor lo corrija, tienen el carácter de reconocer, es verdad, el pastor tiene autoridad para corregirme. Y sin embargo se quedan porque son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Hoy hay una gran realidad. Debe de tener gente cristiana, tenemos canguros espirituales. Donde me traten mejor me voy, porque tienen talento, pero no tienen carácter. Entonces, tan importando que es el talento, pero más importante es el carácter. Porque de qué me vale que yo cante y predique bien, y cuando me aprieten la tuerca, yo no tenga el carácter para resistir ese corregir del pastor. Entonces, tristemente, vemos que gente talentosa, pero herida, gente talentosa, pero con corazones heridos y llenos de falta de perdón, se van a cantar o a predicar para otras iglesias y lo aceptan. Entonces el problema no es que el tipo se fue, el problema es que él lo acepta sin carácter, solamente con talento. Por eso Dios te dice, tengo que enseñarte a cambiar. Y en Betel, en mi casa, es donde yo te enseño. Esto no es de muchos amenes, pero gloria a Dios. Tercer lugar donde Dios llevó a Elías y a Eliseo fue que los llevó a Jericó.
Y dice que las características de esa ciudad es que habían sido derribados muchas veces, pero también lo habían edificado. Simboliza cómo Dios moldea nuestras vidas, nos derrumba cuando muchas veces nos volvemos altivos o dependientes de nuestro don, para que entendamos que solamente tenemos que depender de Él. Son esos momentos donde Dios te dice, según yo derribe las murallas de Jericó, te voy a derribar a ti si te cambias de mi aspecto y de mi ADN. Tenemos que entender algo. Tenemos que separar el don con el que me llamó, porque el don es una espada de dos filos. ¿Cómo te explico para que me entiendas? Hay gente que son usadas y tienen el don, y por recostarse a ese don se han olvidado adorar al que les regaló el don. Entonces hoy tenemos mucha gente, volvemos a repetir, con mucho don, pero no con dependencia completa de Dios. Y hay un gran problema, porque Dios te dice, si en algún momento yo veo que te me desvías de adorar al que regaló el don, te tengo que tumbar del caballo. O sea, te tengo que derribar y hacerte otra vez, porque de qué me vale que me cantes y me prediques bien, y que cuando suba al cielo yo te tenga que decir, no dejaste que yo te estructurara tu carácter, no dejaste que yo moldeara tu manera de ser. Entonces Jericó, ¿qué hace? Te derrumba y te vuelve a edificar. Dios nunca derrumba algo que Él mismo con sus manos no vaya a volver a edificar. Dios no destruye, Dios derrumba y edifica otra vez. O sea, ¿por qué muchas veces Dios permite que las pruebas de la vida nos derribe, pero Él ve que nos estructura otra vez? Yo no creo en un Dios que destruye las cosas. Si en algún momento se le cae la vasija, es porque quiere hacer algo mejor. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que si esta palabra está calando hondo y puede ser que te esté confrontando, gloria a Dios. Porque literalmente es como que te estamos moldeando para que puedas entender que tienes que ser un hombre inconforme en las cosas de Dios. Y por último, te lleva al Jordán. Y una de las características del Jordán es que era el único de los ríos más largos de Palestina. Hello, Dios nos está diciendo que este camino del Señor es largo, pero lleno de victoria. Y en el río del Jordán se bautizó Jesús. Entendemos algo. Cuando Dios te lleva al Jordán, es el momento donde tú tienes un choque real con Cristo. Es el momento donde el Jordán era un acto profético donde Jesús se bautiza y vuelve otra vez. Ese es el momento donde Dios te dice, cada vez que tu vieja criatura quiere manifestarse, pues yo te meto en el Jordán y te vuelvo a sacar nuevo otra vez. Por eso si en el proceso de enseñanza del ministerio ves que la vieja criatura quiere volver a meterse, dile, Señor, bautízame otra vez. Quiero que la vieja criatura muera y pueda vivir la nueva criatura. Por eso Cristo dijo, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si todavía miento, si todavía peco, si todavía soy altivo, si todavía soy mentiroso, tengo que volver ¿a qué? A morir a esa vieja criatura para que la nueva se vuelva a fortalecer. Tercero y último punto. Y es el tiempo de ejercer la autoridad y el llamado. Tiempo de ejercer la autoridad y el llamado. Note algo. Este es el momento donde sale el tema del mensaje. Inconformes. Recuerden, Eliseo identificó su llamado. En el proceso de los 4 lugares, Dios le enseñó muchas cosas que a lo mejor él, por ignorancia o por falta de escuela, no lo había pasado. Y sin embargo, ahora en este último punto, Dios te dice, estás capacitado para ejercer la autoridad y el llamado. Y hoy voy a hablar con gente de autoridad y gente que entienda cuál es su llamado. No todos tenemos el mismo llamado. No todos estamos llamados a una misma cosa. Si usted me pregunta, Brian, ¿a qué Dios te llamó? Por lo menos yo tengo bien identificado a qué Dios me llamó. Y Dios me llamó a ganar almas vidas para Cristo. Yo soy un evangelista que estoy bien identificado en lo que soy. Sí, soy un evangelista diferente, a lo mejor no grito, a lo mejor no hago tanto ruido, porque yo tengo mi identidad propia. Yo entiendo que el verdadero evangelista no solamente gana vidas, sino que también enseña cuál es el corazón de Jesús. Entonces, por eso hoy te quiero enseñar cómo ejercer tu autoridad y tu llamado en Dios. Lo primero que Dios hace con Eliseo, que es lo mismo que va a hacer contigo esta preciosa noche, y es que Dios le entrega a Eliseo identidad propia. Brian, ¿por qué tú dices que Eliseo, Dios le entrega identidad propia? Bueno, porque dice que llegó tan al extremo
que amaba a Eliseo tanto a su padre espiritual llamado Elías, que no lo soltaba, porque él decía: si tú me puedes ver antes que yo sea quitado, la doble porción viene sobre tu vida. Entonces se enamoró tanto de esa unción que no se despegaba de Elías. Eran así, mira, como dicen en Puerto Rico, uña y carne. Caminaban juntos. Pero mira lo que hizo Dios. Le mete por el medio, gloria a Jesús, un carro de fuego. ¡Fu! Y dice la Biblia que se apartaron. O sea, cuando el carro de fuego vino con un propósito y fue para apartar los dos. Hay gente que dice que el que llevó al cielo a Elías fue un carro de fuego. No, la Biblia dice que el carro de fuego lo separó, pero el torbellino lo lleva al cielo. Entienda esto, el carro de fuego no lleva al cielo a Elías, lo lleva el torbellino, pero el carro de fuego vino con un propósito y fue para separar. ¿Qué Dios nos está dejando saber en medio de la revelación de esta historia? Cuando Dios desata el carro de fuego en tu vida, es porque te tienes que separar, que aunque tú tengas un padre espiritual, aunque tú tengas a un líder, tú tienes que entender que tú vas a caminar doblemente mayor que ese hombre, pero vas a tener identidad propia. Por eso Dios le dijo: aprendiste mucho de Elías, pero vas a ser mejor que él. Y por más que la gente crea, tú vas a tener tu identidad propia, aunque tengas el mismo poder. Entiende algo, no hay algo más malo, por decirlo así, que tú ver copias cuando nosotros somos originales. Entonces, vemos a gente que no es malo, en cierta manera, pues, así se aprende, pero copias de la gente. Quiero cantar como esta, quiero predicar como este. Entonces, debe de usarlo como modelo, lo utilizamos como copia. Y Dios no quiere que tú seas copia de nadie. Dios necesita que tú tengas un molde a seguir, un modelo a seguir. Pero no es que lo copies, sino que sigas sus pasos con tu identidad propia. Porque, por ejemplo, yo tengo mi identidad propia. Yo honro la vida de los evangelistas que les gustan los coliseos y los grandes estadios. A mí también me gusta, pero no es lo que me llena. A mí me encantan los caseríos, a mí me encantan los residenciales, a mí me encantan los puntos de droga. Eso es lo que me gusta a mí. Hay gente que le encanta predicar solamente. A mí me encanta predicar y accionar. Eso es mi identidad propia. Por eso a mí no me gusta copiarme de nadie. Si de alguien yo me copio, se llama de Jesús. Porque no hay una mejor copia que de Jesús. Entonces, tenemos que identificar que cuando tenemos que ejercer la autoridad del llamado, tenemos que ser con identidad propia, aunque nosotros, ¿verdad?, hemos aprendido mucho de nuestro Padre espiritual. Claro que sí. Pero ahora bien, segundo punto en ese tema. Reconoce que para obtener algo tienes que trabajar por ello. A veces la gente, ay Dios mío, no sé cómo decirlo, a veces la gente espera que las cosas le caigan del cielo. Parece que estamos repitiendo la historia del pueblo de Israel cuando se echaban para atrás y pensaban de que pues el maná del cielo cae. Brutal. Pero llegó el momento donde Dios te dice: si tú quieres algo, tienes que batallar por ello, tienes que luchar por ello. Entonces, yo no quiero una generación que se eche para atrás esperando las bendiciones o que algún día Dios me llame. Entonces hay gente tan retante que comienzan a decir: si Dios me quiere, que me use, que me llame Él. Entonces, no estamos expectantes e inconformes de que realmente úsame Dios. Entonces, tenemos que reconocer que si Dios tiene algo conmigo, no solamente lo tengo que identificar, sino que tengo que trabajar por ello. Como decían los viejos de uno. Si tú quieres dinero, tienes que trabajar. En un sofá no lo vas a tener. Pero a nivel espiritual es igual. Tú quieres que Dios te use como otro. Haz lo que ese otro hace, que es meterse con la presencia de Dios. ¿Por qué yo me atrevo a decir que ese segundo punto es reconocer que obtener algo tienes que trabajar por ello? Dice porque cuando Dios se lleva en un torbellino a Elías, el manto dice que cae en el suelo. ¿Por qué ese manto no cayó en las manos de Eliseo? Cayó en el suelo. Dios le estaba dejando saber: yo podía hacer que ese manto cayera en la mano, pero no me da la gana. Yo quiero que caiga en el suelo para ver en ti si realmente tú vas a trabajar por lo que tú querías. Porque hay personas que si la bendición no le cae en la mano, pueden caerle al frente y no la coge. Y Dios te está diciendo: yo te la puedo dar en la mano, pero no quiero dártela en la mano. Porque yo quiero que tú te sacrifiques por lo que tú quieres, que tú trabajes por lo que tú quieres. Si el manto cae en el suelo, cayó frente a ti, Dios quiere que tú te arrodilles, te dobles y lo busques.
Porque tenemos que volver a buscar y a sacrificarnos y a pelear y trabajar por lo que un día yo pensé que se iba a morir. Entonces, Dios necesita que tú vuelvas a levantar esa unción profética. Dice que en el nivel profético, ponle que esa palabra profética cayó al suelo. Eliseo tenía dos opciones. O dejo el llamado en el piso o lo recojo yo. Tú decides. Hay una generación que próximamente va a morir, pero hay una generación que va a recibir lo que ese otro dejó. Hoy en día adoramos mucha gente que estuvo, pero ¿cuál fue el error de la gente ungida que estuvo? Que nunca fue un verdadero Elías que le dejó un Eliseo. Entonces hoy se vuelven locos porque no dejaron un legado. Tú me ves a mí, mano, y yo te lo hablo con el corazón. Yo estoy loco de derramar lo que yo tengo en alguien. Porque en algún momento, yo sé, soy un joven de 29 años, pero en algún momento que Dios me cuide y yo no esté aquí, ¿quién va a seguir lo que es la iglesia en la calle? Yo tengo que delegarle esto a alguien. Por eso yo estoy listo y le dije a Dios, Señor, el que tú me digas que va a ser mi Eliseo, yo le voy a entregar mi manto. Yo le voy a entregar mi visión, yo le voy a entregar lo que yo amo para que Él vuelva a hacerlo, porque esto no es competencia. Tenemos que ser inconformes. Entonces ese manto cayó en el suelo. Dios está buscando a alguien que lo levante. Y ese que lo va a levantar eres tú. Y Dios te llama a levantar mantos. Dios te llama a identificar y a ejercer la autoridad. Y tercero y último punto es que Dios te entrega lo que has perdido y lo verás con tus propios ojos. Voy a cerrar aquí porque si no sigo predicando 3 horas. Y quiero terminar con esto. Dice la Biblia que el último milagro de Elías antes de ejercer al cielo o ascender al cielo fue dividir las aguas. Y la Biblia dice que cuando Elías agarra el manto, porque él había pedido una doble porción, no una porción, porque una porción la tiene cualquiera. Una doble porción hay que literalmente pelear por ella. O sea, Dios no quiere que tú recibas lo de otros sin pelearlo. Dios quiere que tú recibas la bendición, claro que sí, pero peleala. Y la Biblia dice que literalmente él agarra el manto y dice, ¿y dónde está el Dios de Elías? Y dice la Biblia que él le dio al mar, ¡bum! Y el mar se dividió. Esto tiene una enseñanza poderosa para nosotros los ministerios. Dice la Biblia que Eliseo comienza donde Elías terminó. Voy a volver a repetirlo. Eliseo comienza donde Elías terminó. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy ministerialmente? Que hay una guerra campal entre ministerios. ¿Cuál es la mentalidad del ministerio de hoy? Que se pelee las pestañas como yo, que empiece de cero, que empiece como yo empecé. Esa no es la mentalidad que Dios quiere. ¿Qué es la mentalidad de hoy de los ministerios? Que se fastidie como yo me fastidié, que se abra las puertas como yo me las abrí, que si quiere que se pele las rodillas. Pero ¿por qué no podemos hacerle el camino como puente fácil a alguien que siga donde yo lo dejé? ¿Por qué no podemos hacerle la vida fácil a otro que se está levantando? ¿Por qué no puedo dejarle puertas abiertas a aquel que está empezando? Recuerda algo, si nosotros no dejamos, gloria a Jesús, a alguien que empiece donde nosotros terminamos, comienza a trazarse la voluntad de Dios, comienza a trazarse la bendición de Dios. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que donde tú terminaste, otros comiencen. ¿Para qué, mi gente? Para que podamos entender de una vez y por todas de que Dios va de gloria en gloria y de poder en poder. O sea, que podamos entender de una vez y por todas de que Dios tiene el control y que Dios quiere que donde tú terminaste, otros comiencen. Porque esto no se trata de quién es más que quién. Esto se trata de que a quién yo le voy a dejar el puente para que sea bendecido. ¿Por qué somos pared, ministerio que me están escuchando o los que próximamente me van a escuchar? ¿Por qué queremos ser pared a otros ministerios cuando Dios te llamó a ser puente? ¿Por qué tenemos esa batalla egoísta de decir no le voy a dejar a nadie mi unción? Dios te va a rendir cuenta, tú le vas a tener que rendir cuentas a Dios y Dios te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te dejé que dejaras? Moriste con la unción. ¿Cuál fue el error de Eliseo? Murió con la unción porque no consiguió a nadie. Jesse
no tuvo la facultad que tuvo Eliseo. Elías le dejó el manto a Elías a Eliseo. Pero Eliseo no encontró un Jesse con carácter y no se lo pudo dejar. Y por eso cuando lo entierran, aún sus huesos portaban la unción. Gloria a Jesús. Entonces, te vas a llevar a la tumba tu unción. Te vas a llevar a la tumba tu sueño. Te vas a llevar a la tumba por egoísmo. Lo que otros podían gozar de ello. Puede sonar fuerte lo que estoy hablando, pero es una realidad. Cánsate ya de que la gente se esté muriendo con la doble porción. Suéltala a otro. Porque te aseguro que si sueltas tu unción a otros, cuando tú mueras, tus hijos van a tener que literalmente seguir tu llamado. Y aún más. Porque te aseguro que si el Padre fue poderoso, los hijos van a ser doblemente bendecidos. Yo declaro que eres un inconforme de Dios. Yo soy un inconforme en las cosas de Dios. Yo me cansé de vivir lo mismo. Yo me cansé de ver las cosas mismas. Yo quiero cosas grandes. Yo quiero cosas impresionantes, cosas que marquen mi vida. Por eso ya me cansé de ser un vago espiritual. Yo quiero ser un inconforme en el nivel espiritual. Quiero que Dios me dé más. Quiero que el Señor me abra la mente más, me entre el entendimiento más. Yo quiero levantar una generación inconforme. Por eso entiende, tiempo de reconocer el llamado de Dios. Tiempo de enseñanza antes de ejercer el llamado. Y tercero y último, tiempo de ejercer la autoridad y el llamado. Sea cual sea de estos tiempos que usted se encuentre hoy, meta mano, yo voy a usted. Sé que la palabra de hoy, usted no está acostumbrada a escuchar a Brian Caro así. Pero Dios me llama a cuenta si no lo hago. Y yo prefiero hablarle con autoridad, pero con amor, como siempre lo he hecho. Usted me conoce y sabe que yo te puedo hablar y te confronto, pero nunca te hiero. Porque yo creo que la palabra confrontadora se puede hacer con amor, sin tener que herir. Porque Dios no me llamó a ser juez. Dios me llamó a ser su reflejo en la tierra. Y si algo Jesús tenía bien claro, es que te confrontaba, pero te decía, ve y no peques más. Ese es el Dios que yo predico. Un Dios que te va a entregar aún más a tus hijos de lo que tú tuviste. Es más, yo declaro en el nombre de Jesús que tus hijos van a ser más bendecidos que tú. Declaro que van a tener más que tú. Declaro que aunque estés asustada o asustado, que tus hijos se van a perder, no se perderán, te dice Dios. Tranquila, hay una promesa sobre tu vida. Tranquilo, hay una promesa sobre tu familia. Tú y tu casa servirán al Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hay una palabra de Dios sobre tu vida. Y Dios no es mentiroso. Si Dios prometió que tus hijos van a ser bendecidos, yo lo creo. En el nombre de Jesús. Bueno, esto ha sido todo. Tenía un bajón de predicar acá en Facebook Live. Hacía ya, qué sé yo, una semana que no transmitía una palabra. Por eso me he quedado tanto con ustedes. No olvides, pendiente a los viajes. Vamos a estar próximamente en West Virginia. Luego de ahí hay invitaciones para Nebraska. Vamos a estar en Buffalo, vamos a estar en Nueva York, vamos a estar en Michigan, vamos a estar en Wisconsin, en Milwaukee, vamos a estar en España, vamos a estar en Salvador, vamos a estar, Dios mío, Padre, ¿qué más? Pensilvania vamos a estar 2 o 3 veces, salimos para Orlando la tercera semana de marzo, ¿qué más? Bueno, un chorrete de viaje, tenía el papel por ahí y se me perdió. Pero vamos a estar por ahí, próximamente esté pendiente a las páginas, vamos a estar viajando bastante. Y solamente de lo que tenemos confirmado, hay muchas invitaciones todavía, pero Dios ha sido bueno. Así que nunca olvides que tú y yo somos la iglesia en la calle y que fuimos transformados. ¿Para qué? Para transformar. Un abrazo.